ya escogió a quién votar. O tal vez es como muchos cristianos y creyentes hoy dicen: me han preguntado a mi pastor, yo no sé. ¿Qué debo hacer? ¿Por quién debo votar? Yo he cerrado la boca, pero le he dicho, yo sé una cosa, y que todos los creyentes deben hacerlo, no por una hora porque lo van a sacar, pero en contados segundos, al entrar al cuarto oscuro, yo voy a pedirle a cada uno de los creyentes que están aquí, ¿cuántos de ustedes son creyentes? Que por un instante, antes de tomar una boleta, pídale a Dios, Dios, guíame ahora. Tu voto es importantísimo, guíame ahora. Nosotros los cristianos tenemos que estar también en ello, como ciudadanos. Creo con todo mi corazón que Dios te va a guiar. Amén. Dios va a guiarte. Y vamos a orar, respaldar la oración del hermano José, pero no olvide mi consejo. Aunque usted haya decidido ya antes de salir de su casa por quién va a hacerlo, por favor obedézcame, obedézcanos en lo que le pido, ore a Dios. Y si Dios le cambia en ese instante la mente, obedezca al cambio en su mente y haga lo que Dios le dice. ¿Por qué? Digo solo una cosa y necesitamos orar. Alguien hizo una llamada anónima entre las muchas cosas que han sucedido a uno de nuestros pastores en Argentina, diciéndole cosas como esta. Y en Bursano Misionero, del movimiento cristiano misionero, somos algunos. Pero hay miles de pastores en Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, creo que todos saben, es un verdadero desafío, pues necesitamos que Dios nos unja con su poder, que Dios envíe refuerzos, porque día por día son miles los que mueren sin Dios y sin esperanza, en hospitales, en cárceles, en manicomios, en la calle, en accidentes. Familias se destruyen, jóvenes caen en la droga, en el vicio, en el pecado. Toda suerte de inmundicia prolifera en toda esa ciudad. Y realmente, hermanos, yo sé que ustedes deben de orar por su pueblo, por su pastor, por su iglesia. Pero voy a decirle, no sea egoísta. Acuérdese de orar un ratito por Buenos Aires. Es la ciudad más grande de esta capital en población. Y realmente muchas veces los brazos de los pastores casi se nos cae porque el desafío es grande, especialmente con aquellos pastores que no estamos conformes con tener un puñado de gente y un grupo de gente y un salón edificado. Pero miramos a Dios que Él nos ha de ayudar para que Buenos Aires sea sacudida por el poder de Dios. Si quiere Dios usar mi vida, está bien. Pero Dios puede usar a quien quiere y como Él quiere. Gracias al Señor. Yo les ruego que ustedes oren por nosotros en esa tarea, que aunque no es de mi esposa y mía la única tarea, estamos envueltos en un montón de responsabilidades. No solamente ahí en la ciudad, sino en el Gran Buenos Aires. Personalmente, mi esposa y yo envueltos también en ayudar, en bendecir, en cooperar con muchas cosas en el país. Les decía que mi esposa y yo estamos envueltos en muchas responsabilidades, no solamente en Buenos Aires, sino en la medida que podemos viajar y visitar y ayudar a los hermanos. Hubiéramos deseado y deseamos de todo corazón hacerlo más asiduamente y alcanzar a visitar todas las obras, pero no nos es posible. En los últimos meses y años he estado muy ocupado viajando, no solo aquí, pero fuera del país y muy lejos de aquí, entendiendo
con toda la convicción más firme de mi corazón que estoy haciendo lo que Dios quiere y cumpliendo sus órdenes, extendiendo el reino de Dios en la obra que Dios nos ha encomendado como movimiento cristiano y misionero. Y en diferentes partes del mundo están comenzando pequeñas obras que, como llama, está comenzando a producirse cosas preciosas. Dentro de cortos meses estaremos viajando hacia España otra vez y de allí intentando por primera vez poner nuestros pies en Suiza y en Alemania. Hay algunos hermanos que hablan español, que desde Galicia, desde la iglesia alemana laudina, se han mudado a esos dos países, en Ginebra y en otro país, y estando en España el año pasado, una joven me dijo: hermano, yo quería tanto estar ahí en España cuando usted llegó, pero quiero decirle que estamos esperando que Dios le permita venir aquí para que, aunque sea en mi casa, comencemos una obra en Suiza. Así que Dios mediante, en la provisión de Dios, en este año estaremos junto con Margarita en Suiza y en Alemania, en un pequeño comienzo de una obra, todavía no en suizo ni en alemán, pero en español. Y Dios de allí ha de guiarnos, así que ore por ello. Asimismo, estamos mirando al Señor por el comienzo de un trabajo en Estados Unidos. Dios nos está abriendo puertas que nos asusta porque no son puertas, son portones para el comienzo y la extensión de la obra que Dios nos ha encomendado aquí en Argentina, en aquellos lugares. Seréis muy despiadados, y esto digo a mis consiervos, si en algún momento por no entender el trabajo que estoy haciendo me descuidáis en oración. Dios os lo va a demandar, porque si hay una vez en la vida que necesito la gracia de Dios, cuando tengo que montarme en un avión para estos viajes, es ese tiempo. El año pasado estábamos en España después de haber estado aquí viajando bastante y yendo a Brasil, viajando como más de 7.000 kilómetros en ómnibus y en carro o en auto. Volví y al volver a Buenos Aires tomamos el avión y fuimos a Galicia. Estando en Galicia tenemos allí una misionera, la hermana Laudina, que es una mujer de un poco más de 70 años y que no se cansa nunca. A la mañana, a la tarde, a la noche, siempre está con las ruedas engrasadas, listo para andar a cualquier lugar. Y cada momento que me ve me dice: hermano, prepárese rápido porque tenemos que ir o a Pontevedra o a Asturias, tenemos que ir a una aldea, a la otra aldea. Ella tiene una iglesia ahí, chiquita, en Galicia, en Orense, pero tiene obra en 25 aldeas, unas a 180 kilómetros, 70, 40, 30, en las montañas más escarpadas de Galicia, donde hay más curvas que me enferman, y ella siempre va con su autito manejando a 80 y tomando las curvas a 90, sin ningún problema. Y me dice: hermano, mire para atrás porque no veo nada. Y cuando después de andar mañana, tarde y noche corriendo, llegué a Estados Unidos, a la semana de haber llegado cumpliendo una serie de compromisos, de repente una noche, desde la mañana me sentí no muy bien en mi físico, pero comenzó a acentuarse durante todo el día un fuerte dolor en mi pecho. Lo he tenido muchas veces, no le he dado importancia, pero esa noche comenzó a apretarme y me senté en un sillón muy cómodo y comencé a hacerme masajes hasta que me pescó mi hijo y me dijo: papá, ¿qué tenés? Yo le dije: nada, un poco de dolor en el pecho, siempre lo tengo, pero yo estaba ahí masajeándome y teniendo otra vez la cara fea. Y esto comenzó a acelerarse más y más, hasta que me rogó, me dijo: papá, por favor, ¿qué tenés? Digo: me duele un poco el pecho, es todo.
Y esto comenzó hasta que de repente no me oyó más, sino que ahí nomás, juntamente con otra hermana, sin avisarle a mi esposa, me cargaron en un auto y me llevaron a un hospital de emergencia. Cuando llegué, allí había más de 100 personas esperando el turno como a las 2 de la mañana para ser atendidas en uno de los hospitales más grandes de Nueva York. Entramos allí y nos dijeron, bueno, espere, teníamos que esperar que más de 100 personas sean atendidas para que a mí me atendieran. Tal vez iba a estar 4 horas allí sentado. De repente el médico miró por la ventanilla y me miró varias veces hasta que lo llamó a mi muchacho. Y le dijo, ¿quién es ese hombre? Él dice, es mi papá. ¿Y qué tiene tu papá? No sé, dice, tiene un fuerte dolor en el pecho. ¿Qué le pasa? Dice, ¿qué es él? Y él dijo, no, es mi papá. Pero, sí, pero ¿qué es él? ¿Qué hace? Mi papá es un pastor, es un siervo del Señor. Ah, me parecía, dijo. Algo de Dios tiene en la cara, dice, por cuando lo vi que tenía algo de Dios. Dígale qué pasa, ya mismo lo va a atender. Así que, enfrente a las más de 100 personas me metí y me atendió. Inmediatamente ya estaba con un electrocardiograma y a las 2 horas estaba internado en terapia intensiva en estado crítico, con máquinas y más cables que Segba por todos lados. Una máquina a un costado, otra máquina ahí, pasando una serie de días donde no sabíamos qué iba a pasar conmigo. De repente estaba tan mal que médicos tenían que estar correteando de un lado para otro, pasando por cuanta maquinaria han inventado los gringos, metiéndome una máquina y en otra y en otra y en otra, haciéndome cientos de radiografías, electrocardiogramas y radiografías computadas y qué sé yo cuántas cosas. Al final me dejaron salir para seguir el tratamiento afuera, pero a los 4 o 5 días estuve otra vez en otro hospital de emergencia con una tremenda pérdida de sangre. Y ahí otra vez con toda la historia y una cantidad de cosas. Y así por 3 veces, hasta que al fin decidieron operarme, pero no sabían qué hacer conmigo porque no se animaban a operarme. Un médico me dijo, señor, usted presenta un cuadro muy problemático, usted tiene problemas por todos lados. Esta operación que tenemos que hacerla es peligrosa. Su diagnóstico, aparte que hay problemas por varios lugares, presenta algo que no sabemos lo que es. Por lo que se ve, no es nada bueno, me dijeron porque no me querían decir todo. Tal vez un cáncer o un tumor ubicado en un lugar muy difícil. Tanto que dijo, si hay que operarlo, tiene que estar 1 mes sin moverse para ningún lado, porque en una hemorragia usted puede ir. Y un montón de cosas más. No era fácil para nosotros. Estábamos lejos de mi casa, lejos de la congregación. Hermanos, miembros de una congregación, ustedes no saben lo que ustedes significan en la vida de un pastor. Todo pastor amamos a los hermanos. Hermanos, los queremos mucho. Así como el pastor les alienta a ustedes, si ustedes supieran qué aliento ustedes nos dan a nosotros en ser fieles al Señor, en amar a Dios, en amar su palabra, en traer a otros, en sostener la obra con sus ofrendas y con sus diezmos. Cuando tú estás bien, hermano, en el Señor, nosotros nos sentimos muy bien. Pero cuando tú te enfrías, dejas al Señor, cuando tú te vas de la iglesia y si por ahí resbalas y caes en el pecado, tú no sabes que muchas veces eso es lo que a nosotros nos enferma, tal vez del corazón o de muchas cosas dentro nuestro, porque ustedes son parte de nuestra vida. Muchas noches clamé a Dios y le dije, Dios, ayúdame.
Estamos lejos de casa. Somos extranjeros aquí. La peor cosa que puede pasarle a un turista es enfermarse en Norteamérica, porque no tiene ningún seguro social. Y las cuentas van minuto a minuto, ascendiendo a ser miles y miles y miles de dólares. Y nosotros no teníamos un cobre en el bolsillo, ni $10 para el colectivo. Más de una vez dije: Señor, si me voy a morir, déjame morir en casa, quiero morir en Argentina. Muchas veces di mi vuelta, mi cara a la almohada, y dije: Dios, inspira a alguno de mis consiervos a que me llame, aunque sea por teléfono. Las veces que hablé con muchos de ustedes, y dije: Dios, tú me has hecho padre juntamente con otros de una gran familia. Hay momentos en la vida cuando como humanos, cuánto nos precisamos el uno al otro, ¿verdad? Cuánto nos precisamos. Esos días yo aprendí a dar gracias por mi hermano. Esos días aprendí a dar gracias por mi esposa, por mis hijos. Encontré hermanos que los abracé casi con exageración, porque dije: Dios, gracias, porque en cualquier parte del mundo, aunque hablemos otro idioma, hay un pueblo que te ama. Ese es mi pueblo, con ellos me siento bien. Pero somos hechos todos de la misma pasta. Me siento bien con los negros, muy bien me siento con los negros de África o los negros americanos. Me siento muy bien con los canadienses porque tengo algo de pariente con los canadienses. Y con los americanos, rubios, ojos celestes. Con los preciosos hermanos puertorriqueños, tengo amigos puertorriqueños, pero de los más lindos. Tengo los pies en la tierra. Y cada vez que tomo un avión, mis nervios me traicionan y prefiero hacer tal vez 1000 kilómetros caminando que en avión. Pero le dije a Dios: quítame el temor de los aviones. Pero tengo otro miedo, Señor, desde hace muchos años. He orado por cientos de hermanos y gente por cáncer, pero yo le tenía terror a la palabra cáncer. Y aunque no me dijeron realmente que yo tenía un cáncer, pero había muchas deudas. Pero yo reuní a mis poquitos amigos una noche antes de internarme en el hospital y dije: Jesús un día tuvo un poco de miedo y temores y angustia, y reunió a sus discípulos y tomó a 3, a sus mejores amigos, a Juan, a Pedro y a Jacob. Y abrió su corazón ante Pedro, Juan y Jacob y les dijo: yo estoy triste, y estoy triste hasta la muerte. Yo quiero que ustedes me ayuden a orar. Este era Jesús hablando. Velen conmigo, quédense conmigo, los preciso, vengan cerquita. Mientras que ustedes se queden aquí, yo voy a ir a orar allí, pero no me dejen, por favor. Jesús se fue y oró. Volvió y los halló durmiendo, los despertó. ¿Cómo no pueden orar? Yo los preciso ahora. Así que yo llamé y dije: mis amigos, hermanos, mi esposa y otros hermanitos allí, yo tengo que abrir mi corazón. Si estuvieran los pastores en Argentina, me abriría ante ellos y decirle: oren por mí, hoy yo necesito la oración y que me rodeen. Yo tengo varios temores que quiere que Dios me quite. Tengo miedo de aviones, tengo miedo de morir en Estados Unidos y le tengo miedo a cáncer. Pero yo quiero que ustedes oren para que Dios me libre ahora. Y oramos. Y creo que Dios me libró. Porque me dormí. Lo primero que experimenté, me dormí. Al otro día, cuando me llamaron para operarme, estaban dormidos, me despertaron, cosa que no habría dormido en toda la noche.
Y cuando fui a la sala de operaciones, fui tan tranquilo. Encontré un precioso médico amigo judío que no era creyente, pero parecía un pastor que predicaba tan lindo. Se hizo amigo y me dijo: papá, no te asustes, que Dios nos va a ayudar. Viejo, me dice, tú eres uno de los hombres que tenemos que cuidar, porque los pastores son muy útiles en la tierra. Y él dijo: yo he atendido muchos pastores, muchísimos. Los pastores son todos parecidos. Le dan cuerda y le dan a la máquina hasta que la revientan. No saben descansar y a veces la gente muy inconsciente le golpean la puerta a toda hora, y los pastores que realmente son pastores abren la puerta a cualquier hora. El pastor tiene que descansar de vez en cuando y dormir y tomarse sus vacaciones. Y muchos se revientan el corazón, la mente, los pulmones. Y claro, dice, cuando no le da la fe se viene al hospital, como vos. Pero viejo, dice, tené confianza, vamos a hacerlo mejor. Y ahí me ayudó, aún con su cabeza en mi hombro, me ayudó. Y hermanos, yo puedo decirle que Dios me había quitado el temor. Hizo la primera parte de la operación para hacer el examen, a ver si tenían que operarme, la operación enorme. Y luego que me abrió, creo que él pegó un grito y dio vuelta porque no me podían anestesiar la general, sino me dieron media anestesia o anestesia local para ver. Y si tenían que operarme, ahí nomás me ponían anestesia general. Pero yo estaba consciente, así que se dio vuelta el médico con una cara sonriente y con lágrimas en los ojos me dijo: viejo, no tenés cáncer ni tenés tumor, estás sano, estás sano. Y lo mejor de todo, la cosa rara que tienes es que alguien te ha operado, porque al abrirte he encontrado como que alguien te operó y tienes una pequeña cicatriz, como si alguien te operó y dejó la firma para decir: aquí estuve yo. Así que ahí nomás me cerró, paró la operación y a los 3 días estaba en casa. Yo alabo a Dios por su misericordia para conmigo. Alabo a Dios porque a los pocos días estuve viajando en avión y por primera vez en mi historia me dormí en un avión, una buena siesta. Dios es bueno y su misericordia para siempre. Ahora, el terror mío y de mi esposa era que se había hecho una cuenta más o menos alta así. Miles de dólares debíamos de tantos electrocardiogramas, tantas cosas. Teníamos que pagar todito. ¿Con qué? ¿Con qué? Así que oramos al Señor, ¿qué vamos a hacer? El día que fui, porque me sacaron los puntos, iba para poder arreglar la cuenta, es decir, para ver qué plan me ofrecían, si de 12 años, de 30 años, de 40 años para pagar la cuenta. Unos hermanitos dijeron: hermano, nosotros vamos a poner nuestra casa como garantía, pero no podemos pagar la cuenta. Pero al poner nuestros pies afuera de la casa, saliendo con Margarita con su cartera para el hospital, había una carta en el buzón de la casa. Y la agarramos y decía Celso Contreras. Y la abrimos. Y era la provisión para pagar toda mi cuenta. Todita mi cuenta. Fui y pagamos hasta el último centavo.
que debíamos. Bendito sea el nombre del Señor. Los que confían en Dios nunca serán avergonzados. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¡Aleluya! Alabo el nombre de Dios, porque es bueno y su misericordia es para siempre. ¡Aleluya! Y aquí estoy de regreso, ya hace más de un año, con muchas ganas de seguir adelante, con ganas de pelear y jorobarle la digestión a unos cuantos. Así que como no me morí, me aguantan ahora. Si me hubiera muerto, unos cuantos hubieran bailado una conga, pero no me morí. Gloria a Dios. Dios todavía me quiere aquí. Y aquí voy a servir a Dios, aunque tengo que retasear mi tiempo y ubicar mi tiempo para la gloria de Dios, un poco aquí y otro poco en otros países, pero mientras que Dios me dé fuerza, estaré haciendo lo que Dios quiere. Yo estoy contento, hermanos, no por ser pastor, no tanto por ser miembro del presbiterio, cofundador y toda la mar en coche que usted quiera. Yo estoy contento en saberme que soy un miembro del cuerpo de Cristo y que tengo una función a cumplir, y que aunque el diablo reviente y venga con todo y el infierno trate de matarme, de tirarme, de empujarme, de hacer cualquier cosa, el Espíritu de Dios levantará bandera contra toda fuerza del diablo y haré lo que Dios quiera, le guste al diablo o no. Y ojalá, hermano, hermana, que aunque vengan luchas y problemas y el diablo trate de pisarte, sepas que el Altísimo es soberano y Él hará su voluntad. Esta mañana yo compartía con los hermanos una palabra que quiero concluirla, porque como se quemaba el asado no la terminé. Ahora el asado, el quemado es Él, ya está Él, está acá adentro. ¿Cuántos tienen asado en su estómago? Que te haga buena digestión. Espero que para el próximo aniversario nos invites otra vez, pero con asado, no con ayuno y oración. Dios le bendiga, hermano, por ese gesto de amor en donar algunas vacas. Si le sobra alguna, mande alguna a Buenos Aires, Los porteños estamos acostumbrándonos ahora a comer ratas rellenas. Son ricas, son ricas. Los gatos andan saltando de un lado para otro, porque prontito los vamos a comer asados. Así que si a los hermanos de por acá les sobra alguna vaca, pastor, acuérdese de los argentinos, Gracias. Prontito vamos a tener un montón de gente en casa y nos vendría tan bien un kilito de esa carne. Pablo escribió una cartita, ya le dije esta mañana, esa cartita linda a su iglesita. ¿Cuál era la iglesita? ¿Cómo se llamaba esa iglesia? La iglesia de Filipos, donde había unos creyentes que eran una preciosura. Una iglesia que nació en la prueba más dura. ¿Sabe que el apóstol Pablo, él se graduó en pruebas y en luchas y dificultades? Si usted va al libro de Corintios, de repente Pablo hace una exposición de todas las pruebas y problemas que hay allí. Cada vez que yo leo toda esa lista me agarro la cabeza y digo, yo ni vos no pasaste ni una. Porque lo agarraron a palos y azotes no sé cuántas veces. Lo apedrearon, pero no eran con cascotitos, pero con semejantes piedras, 100, 200 personas le mandaron con alma y vida piedras para matarlo y casi lo mataron. Estuvo en naufragios terribles, en peligros, pero las 1001, con hambre, con desnudez, preso no sé cuántas veces, de un lado a otro. Pero él le dijo a los hermanos,
de Filipos, hermanos, ustedes son los que mejor me entienden. Porque ustedes saben que la iglesia de Filipos nació la noche que me dieron la madre de las palizas a mí y al hermano Silas. ¿Se acuerdan? La garroteada que ese día recibieron fue la madre de las garroteadas. Y esa noche nació la iglesia de los filipenses. Una iglesia llena de los dones de Dios. Una iglesia llena del amor de Dios. Una iglesia que Pablo le dedica una de sus mejores cartas. Esa iglesia a la cual le dice, hermanos, si hay algún refrigerio, si hay alguna cosa que me va a poner contento, es que ustedes tengan en sus corazones el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no quiso ser como a Dios, pero se humilló hasta ser un hombre, y como hombre se hizo siervo, y como siervo lo agarraron y lo mataron, lo clavaron a una cruz. Pero Dios le puso a él un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, para que sobre ese nombre se doble toda rodilla. Y en esa carta al final le escribe, hermanitos, tesoros preciosos, lindos. Estoy contento, le dice en el capítulo 4, en los últimos versículos, porque al fin ustedes se han avivado y han revivido el amor hacia mí y están cuidando de mí en algunos detalles. Y les dijo, yo no es que esté escaso, pero estoy contento de que de vez en cuando se acuerden en enviarme 1 kilo de arroz. Pero les quiero decir, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hermanos, esta palabra tiene una enseñanza para nosotros. Disculpe que la menciono porque yo quiero continuar con ello. Dios quiere bendecirnos en todas las circunstancias difíciles de la vida. Hermanos, más de una vez vas a descubrir que los problemas, las luchas y dificultades de un cristiano no siempre son fruto porque el diablo está metido en el asunto. No siempre es el diablo. Muchas veces es Dios para poderme enseñar de esa manera lo que de ninguna otra manera yo puedo aprender. Dios es maestro por excelencia. Me enseña así cuando estoy sentadito mirando al pastor. Me enseña de rodillas, me enseña en la calle, me enseña en el campo, me enseña todo el tiempo. A veces cuando soy medio duro de cabeza, pariente de algunos de ustedes, la única manera que puede enseñarme mejor es darme un cachetazo, mandarme a la cama y dejarme acostado un rato. Y a veces nos ha estaqueado bien, si no es con cuerdas, con algún yeso, y ahí con tal vez cara al techo, ahí aprendemos a mirar para arriba y a aprender que tenemos que confiar en Dios en todo tiempo y hablar con Él. Usted me entiende lo que le quiero decir, ¿verdad? No diga siempre, ay, que el diablo me... No sé, hay mucha gente que siempre dice que el diablo me viene, que el diablo me agarra, que el diablo me corre, que el diablo... Yo digo, yo no sé cómo es que el diablo siempre te tiene tan a mano. ¿Será que sos medio pariente de él y andás siempre cerquita del diablo, por eso te agarra cerquita? Si tú estuvieras más cerca de Dios, si yo estuviera más cerca de Dios, el diablo no me tiene tan a mano. Pero si en toda la culpa la tiene el diablo, es porque andás bien de la mano de él. Dispara todo lo más que pueda de él. Pero muchas veces es Dios provocando situaciones en nuestra vida para que yo aprenda a amarle, para que aprenda a confiarle, para que aprenda a agarrarme, a asirme de la palabra que Él me ha dado. Dios me ha dado promesas, Dios me ha dado una palabra que es viva y eficaz, que es poder de Dios. Y yo como pastor, usted como creyente, tenemos que aprender a tomarnos de la palabra de Dios en todas las situaciones de nuestra vida. ¿Sí o no? Sí, hermanos, tenemos que aprender a agarrarnos de Él. Porque más de una vez, en vez de agarrarnos de la palabra, nos agarramos del marido, de la mujer, de la suegra, de mamá, de papá, del gobierno, qué sé yo de qué, hasta de la vieja bruja.
Y estamos más dispuestos a confiar en cualquier basura que en la poderosa palabra de Dios. Y Dios como Padre se aflige en enseñarme. Y en este caso el hermoso apóstol Pablo le dice a los filipenses: hermanos, yo aprendí, linda escuela para ir, a donde se enseña a estar contento cualquier sea mi situación. Gloria a Dios. Aleluya. Yo he aprendido a tener esto y lo otro, hasta que dice, y yo siempre digo el loco Pablo, hasta que dijo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que ustedes han leído el libro de los Hechos alguna vez, ¿verdad? Si no lo han leído, los hermanos nuevitos de Belgrano y otros, cómprese la Biblia, tan cara la Biblia ahora, hay que cuidarla, hay que comprarse, aunque sea pida un préstamo al Banco Mundial que le van a hacer para que usted compre una Biblia ahora. Pero compre la Biblia y cuídela, no la deje en cualquier lugar, pero úsela hasta que la rompa tanto usar. Sí, y después compra otra nueva. Pero use la Biblia, léala. Amén. Y ahí en el libro de los Hechos hay, toda la historia de la vida de Pablo es una aventura, es una hermosura. Cuando él no era convertido, ahí está el libro de los Hechos, cuando era sinvergüenza, puerco, malo, asesino, criminal, un hombre más perro no podía ser, aunque era buen religioso. Yo siempre digo que los religiosos son los más perros. Sí, mire, porque muchos en el nombre de la religión matan, mienten, roban y hacen cualquier porquería. Yo siempre dije que los religiosos son perros. Jesús le dijo peor, Jesús le dijo a los religiosos: paredes blanqueadas. Sí, los trataba mal, porque los religiosos son aquella gente que tiene un aparato por fuera. Son santísimos por fuera, pero por dentro son malazos como la peste. Y Pablo, o sea, Saulo de Tarso, era religioso, pero en nombre de su Dios iba a las pequeñas iglesitas donde había un grupo de creyentes y allí hacía la madre de las maldades y las perrerías que podía. Arrastraba a las hermanas, los hermanos por la calle, los metía en la cárcel. Él se había propuesto que iba a destruir la obra de Cristo, que iba a borrar del mapa a los creyentes, pobre sonso. Pero un día, yendo a Damasco, se encontró con el Señor. Bendito día. Y el grandote rodó por tierra. Y desde aquel día Dios comenzó a enseñarle. Dijo Dios, y se lo dijo a Ananías: no te aflijas, porque yo lo he elegido como instrumento, y yo le voy a enseñar. Yo haré de él un hombre precioso que va a predicar el evangelio por todos lados. Él va a predicar aún delante de los reyes. Y hermanos, me acuerdo el día cuando a Pablo le dieron una paliza grande. Le dieron con todo. Y luego que descubrieron que él era romano también, lo quisieron soltar. Y él dijo: no. Si a mí me van a soltar, primero que vengan y me juzguen. Porque yo soy judío, pero también soy romano. Y los romanos tuvieron un susto. En todas las cosas que pasó, de repente un día quisieron hacerle un juicio y dijo: no. Yo no quiero que me juzguen ustedes. Yo quiero que si alguien me juzgue, que sea el mismo emperador, que el emperador de Roma, César, venga y me juzgue él si quiere. Le dijo un gran hombre del gobierno romano, creo que era Agripa o Festo. Creo que Festo dijo: si este hombre no hubiera apelado a César, lo pudiéramos haber librado ahora. Pero él se le ocurrió decir: no, ustedes no me juzguen, que me juzgue el emperador. Entonces el emperador de Roma tendrá que juzgarlo. Entonces lo mandaron, y lo mandaron con un montón de presos, como 200 y algo. Y allá fue el gran hombre de Dios, uno de los valores más grandes de la historia de la iglesia, preso a Roma. En los últimos capítulos del libro de los Hechos, ahora voy a correr, en el capítulo 27 lo mandan a Roma. Y allí, enviándolo a Roma, lo meten en una nave que iba para Italia, y junto con otros presos
lo pusieron a cargo de un capitán o un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y este hombre que supo de Pablo lo trató muy amable al principio, pero puede imaginarse, hermano, este gran varón de Dios, ahora era un simple preso que lo llevaban para ser juzgado en Roma. Y allí iba. Cuando pararon en algún lugar, le dieron permiso que fuera a saludar a los hermanos y luego siguiera el barco. Yendo en este viaje, hermanos, les tocó pasar tantos problemas, tantas dificultades, que si estos del barco hubieran soñado de que ese viaje, esa navegación iba a ser tan dificultosa, nunca hubieran salido, porque les ocurrió en el viaje en alta mar de todo. Sus vidas estuvieron en peligro, tuvieron que cruzar una tormenta que duró 14 días, la tormenta en el mar, donde por 14 días no veían sol ni luna, solo era una noche continua de tormenta y lluvia y truenos y relámpagos, y el barco se hundía y el viento que los llevaba de un lado, que los llevaban para otro. En ese barco tuvieron que comenzar a descargar la mercadería, a tirar los mismos equipos del barco. En ese barco, mire, gritaron, lloraron, se afligieron, hicieron de todo. Ahí estaba el hermanito Pablo. Un día Pablo les dijo, habiendo parado en un pequeño puerto, le dijo: señores, yo soy un hombre con experiencia. Le dijo palabras más o menos así: yo hace muchos años que navego también, y yo soy siervo de Dios y tengo palabra de Dios. Esto lo digo yo, no está escrito en la Biblia, pero me imagino que conversó con ellos. Yo quiero darles un consejo, señores. ¿Y saben que los pastores son buenos para dar consejos? ¿O no? Algunos son buenos. Otros mejor que se callen. Algunos son buenos. Ahora, no siempre los consejos de los pastores a la gente le gusta. A veces los pastores nos toca el momento cuando alguno nos hace callar. Allí él era pastor, apóstol, evangelista, doctor, maestro, pero allí era un preso. Y más de una vez, frente al mundo serás un vulgar preso, un ciudadano cualquiera. No importa cuán grande seas, cuán importante seas, cualquier... Iba a decir miliquito, no es bueno decir miliquito. Cualquier policía te para en la calle. Así venga el señor Alfonsín o algún otro grandote, un vulgar policía que tal vez tiene un ranchito medio apuntalado por el solo hecho que tiene una chapa, puede pararlo y tiene que pararse. ¿No es así? Porque es policía. Muchas veces, aunque somos grandes o tenemos experiencia, nos encontramos en situaciones como esta. Pero Pablo aprovechó para decirles: señores, sería bueno que pasemos el invierno aquí, porque por lo que veo, por lo que entiendo, por lo que yo he experimentado, vamos a tener mucho problema. El viaje va a ser peligroso, el viaje va a ser difícil y largo. Podemos tener pérdidas tremendas de la nave y hasta de nosotros mismos. Señores, dijo el apóstol, quiero aconsejarle, paremos aquí, invernemos aquí, después sigamos. Total, somos peso. Pero el piloto dijo, no. Y el patrón de la nave dijo, ¿qué sabe este? Todo lo que este sabe es Biblia, Jesús y Cristo. Él no entiende nada de barco, no entiende nada. Y mire, muchas veces, muchos políticos nos pueden decir eso a nosotros también. Mire, será mejor que los pastores se callen porque que ellos saben mucho de Biblia, de orar por los enfermos, de que Cristo vive y que viene y que el otro. Pero de política no sabe nada.
Yo dije, creo que esto fue ayer o no sé en qué momento, dije, me gustaría tener la oportunidad de hablar con el señor Menem, con el señor Angelos y con tantos señores que están postulándose para presidente, y creo que como siervo de Dios tendría 2 o 3 cosas muy importantes para decirles si es que ellos llegan a ser presidentes. ¿Por qué? Porque conozco a Dios, conozco la palabra de Dios, y creo que nosotros los cristianos tenemos en nuestras manos el mejor sistema de gobierno. Tenemos en nuestras manos, y la Biblia nos enseña que el hombre o la mujer que se deja gobernar por Dios será el hombre, el país, el barrio, la familia más bendecida de la tierra. Y yo creo que si pudiéramos tener oportunidad de hablar con el Señor y decirle, señores, si usted pudiera dejarse gobernar por Dios y permite que nuestro país sea gobernado a través suyo, pero en la voluntad de Dios tendremos la nación más maravillosa que hay sobre la faz de la tierra. Pero más de una vez las situaciones hacen que tenés que callarte la boca. Y aunque tú eres una buena persona con experiencia, o pastor, lo que sea, te dicen cállate. Y a este Pablo le dijeron, Señor, cállese la boca. Aquí el que manda es el patrón de la nave y el piloto, usted es un preso. Así que se cayó la boca. Usted va a entender que Pablo dijo, hermanos, yo he aprendido a contentarme cualquier sea su situación. No era para pelear, para discutir, pero era Dios para enseñarle una verdad que yo quiero aprender todos los días. A saber que mi pelea no es con carne y sangre. Y las armas para luchar no son ni mis puños ni mi lengua, sino son las armas que Dios me ha dado.